Hola, mi nombre es Nancy Arias, gracias por escuchar esta presentación sobre educación transmedia. En este momento de pandemia, la pregunta por quiénes somos o en qué mundo vivimos cobra cada vez mayor relevancia. En tiempos en el que la cibercultura, el ciberespacio ha ganado lugar, en momentos de convergencia donde lo real y lo virtual, lo físico y lo virtual en realidad se han fusionado, preguntarnos quiénes somos es importante. Entre la infancia de este abuelo que lee el diario y pongamos su nieta, hay un universo de distancia. Paula Sibilia, en 2015, en una presentación, se preguntaba por qué o para qué nos hacemos cada vez más compatibles con estos aparatos. Se preguntaba en principio por qué los creamos, qué necesidad nos llevó a crear este tipo de tecnología. Y aventura una hipótesis sumamente interesante, que es que la escuela se está volviendo incompatible con los cuerpos de los niños del siglo XXI. En este sentido, Barbero va a decir que la escuela no deja ingresar el lenguaje, la sensibilidad de los jóvenes y las jóvenes. Todos estos cambios culturales han traído aparejados cambios en los procesos de construcción del conocimiento. Václav Manovich, quien en 2012, en su libro El software toma el mando, nos habla sobre que convertir todo en datos y usar algoritmos para analizarlos cambia lo que significa conocer algo. Y es por eso que él va a hablar de una epistemología del software. Por su parte, Carlos Scolari viene a hacer una investigación internacional que se llama Transmedia Literacy, y que se pregunta cómo aprenden nuestros estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Sobre todo él va a hacer hincapié en fuera del aula. Y después van a proponer que hay que pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación. ¿Qué significa esto? La pedagogía de la enunciación tiene su correlato comunicacional en el broadcasting, es decir, en una comunicación de uno a muchos, donde el uno, en este caso, es el docente, que tiene el total del conocimiento, y se lo divulga a un público que, si bien es diverso, en este caso los estudiantes, son tomados como una masa. La idea entonces es pensar en una pedagogía de la participación donde el modelo comunicacional no sea el broadcasting, sino el transmedia, que tiene que ver con un flujo comunicacional que se fluctúa entre muchos a muchos, es decir, la comunicación tiene muchos emisores y muchos receptores. Ahora lo vemos. Toda esta idea de lo transmedia surge de las narrativas transmedia, que surgieron en el ámbito del entretenimiento. Se llama narrativa transmedia un relato que se expande a través de diferentes medios y plataformas, incluido el territorio, el mundo físico, lo que sucede en nuestra realidad cotidiana o sucedía en nuestra realidad cotidiana antes de la pandemia, y mediante el contenido generado por los y las usuarias y usuarios. A este contenido se le llama fandom y enriquece ese relato original. Pensemos que esto, les decía, surge como parte del mundo del espectáculo. Entonces, por ejemplo, Harry Potter comienza como un libro, se expande al cine, a los videojuegos, y después sus mismos fans van creando historias, van convirtiéndolo en un cómic, por ejemplo, o creando eventos, hablando de la territorialidad física, creando eventos de encuentro donde se disfrazan como Harry Potter, etc. En principio, la industria va en contra de esto, ¿no? Porque dice, están usando mi derecho de autor. Después se da cuenta que en realidad todo ese trabajo gratuito que le hacen los fans realmente alimenta su historia, su relato original, que es el canon, y por lo tanto comienzan a estimularlo en realidad. Esta vuelta, que es la narrativa transmedia, es lo que encontramos en su constitución, una riqueza que nos permite pensar que ese relato que se expande sea un relato educativo. Y entonces Miriam Kapp va a proponer una didáctica transmedia, es decir, una praxis reflexiva que permita prácticas de enseñanza disruptivas.
Estas prácticas de enseñanzas disruptivas tienen como objetivo crear comunidades de aprendizaje, no ya que el docente sea el dueño del conocimiento y lo transmite, sino que cree una comunidad que aprenda, que ayude a aprender a otros, a través de diversas plataformas, medios y lenguajes, en un ámbito de co-creación de conocimiento. Esto tiene que ver con la cultura colaborativa y con la participación activa, por supuesto, tanto de estudiantes como de docentes. Es en este marco que vengo a presentar esta propuesta de planificación, que en realidad se trata de una plantilla bastante simple que divide esta planificación de experiencias educativas transmedia en 4 ejes paralelos, que se trabajan paralelamente: el eje narrativo, el eje de la experiencia, el eje mediático y el eje de la participación. El eje narrativo es el eje de la historia, que contempla 2 planos, el relato y el canon. El canon es el núcleo duro de la historia. En este caso son los aprendizajes y contenidos de la propuesta educativa, ya sea para una secuencia didáctica específica o para una planificación anual. El relato, por su parte, es el diseño del mundo narrativo. Se trata de producir un argumento, de establecer esa estructura, de pensar a los personajes, básicamente como construir el escenario en el que se va a desarrollar el canon. Es como en realidad una excusa para que se desarrolle el canon, ¿verdad? El eje de la experiencia, por su parte, tiene que ver con, y es nuevo en este sentido, a la hora de planificar, pensar qué experiencias queremos que vivan nuestros estudiantes, e incluso qué experiencias queremos vivir nosotros como docentes. Básicamente están divididas en experiencias de descubrimiento, de exploración, de colaboración. Rápidamente les muestro algunas ideas. Hay experiencias en las cuales se trabaja más la expansión, es decir, la habilidad y el compromiso de los participantes para generar contenidos nuevos a partir del relato original y del canon, o la profundidad, que es la búsqueda de información específica, es decir, ahondar en determinado rasgo de un determinado tema. Después también tenemos que tener, y acá vamos viendo cómo los ejes se van en realidad solapando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con el eje de la participación, del que vamos a hablar en un ratito. La interacción, es decir, qué tipo de vínculos van a establecer entre sí los sujetos que participan. Y la interactividad, que es también relacionado al vínculo, pero en este caso con las interfaces, es decir, con el contenido, qué tan activos o inactivos, si en un momento van a leer simplemente o van a producir, etcétera. Qué tipo de participación van a tener los sujetos. Y finalmente esto que, bueno, en este momento justamente para un tema solo, la virtualidad y el mundo físico. Se tienen que tener en cuenta ambos momentos justamente para planificar una experiencia transmedia. El mundo físico en lo transmedia es fundamental. Por eso pensábamos que la escuela podía ser un lugar privilegiado para trabajar este tipo de narrativas o este tipo de didáctica. El eje mediático es el eje de las plataformas, de los medios y los lenguajes. Es decir, ¿dónde vamos a contar la historia? ¿Qué contenidos van en qué medios? En función, por supuesto, de nuestro canon y de nuestros objetivos pedagógicos. Acá tenemos que tener en cuenta los recursos educativos o el material didáctico que estemos trabajando. Y también qué tipo de relación van a tener los estudiantes, como decíamos antes, con esos contenidos. Para, como decía Barbero, dar lugar a los lenguajes y sensibilidades de los y las jóvenes. Pensar también, como decíamos recién, en modelos híbridos, donde la educación sucede en una combinación de encuentros que son presenciales y otras instancias que no lo son, que pueden ser virtuales o no, pero que sí permiten a los participantes acceder a distintos contenidos en diferentes medios, y por eso las plataformas son diversas. Finalmente, el eje de la participación, donde pensamos cómo van a participar en función de las experiencias que planificamos y en función de las plataformas que utilizamos. Y aquí hablamos de los contenidos generados por los usuarios y las usuarias. En este caso, contenidos generados por docentes y contenidos generados por estudiantes. Es sumamente importante pensar qué tipo de participación se diseña tanto para los estudiantes como para los docentes, y que los contenidos generados por los estudiantes
vayan más allá del simulacro de hacer un texto para entregárselo al docente, que es el único lector, sino que realmente puedan compartirse en medio de esta cultura colaborativa. Y esto es en resumen esta plantilla de planificación de experiencias educativas transmedia que presentamos hoy. Sin embargo, es importante, antes de continuar o de llevarla a cabo, preguntarnos qué estamos haciendo en educación. Si vamos a trasladar esto que viene desde el mercado del entretenimiento a la educación. ¿Estamos educando para disputar sentido en la cultura digital o estamos entrenando consumidores para el mercado? Eso es algo que, un planteo ético que los docentes debemos hacernos. En este sentido es que tomamos el paradigma de la apropiación. Una de sus representantes, la doctora Susana Morales, dice que a partir de esto puede pensarse en realizar una contribución que nos permita como ciudadanos ampliar y hacer uso de nuestros márgenes de autonomía frente a las tecnologías. Y es por eso que pensamos que aplicado a educación es justamente el camino que debemos plantearnos para planificar este tipo de experiencias. Y la idea de didáctica transmedia, que como dice Carlos Escolari, contrarresta la automatización de la recepción y por lo tanto colabora en la formación de ciudadanos plenos, críticos, conscientes. Y como dice Miriam Kapp, la didáctica transmedia posibilita prácticas didácticas disruptivas que habilitan el acto creativo de la educación. Esto lo hablábamos recién también cuando hablamos de los contenidos generados por los estudiantes. Que no se trate solo de un simulacro de la educación, sino que realmente pueda generar contenido que circule. El contenido que no circula es contenido muerto en comunicación. Entonces, llevar esto al ámbito educativo y pensar que nuestros estudiantes pueden generar contenidos que les sirvan a los estudiantes de la próxima cohorte, por ejemplo, nos parece sumamente relevante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.